damos inicio a un tema que es muy importante en cuidado intensivo, sobre todo los pacientes quemados graves. Como parte de nuestro contenido a realizar, tópicos muy importantes para poder entrar en un abordaje clínico en el momento que enfrentemos este tipo de pacientes. Para dar comienzo, hay que tener en cuenta que la lesión renal en cuidado intensivo tiene una incidencia muy alta. Se habla que es alrededor del 40% en una UCI en general, pero cuando entramos en paciente quemado, se habla que esta condición puede presentarse hasta un 30 a un 46% aproximadamente, en el cual de esta proporción más o menos un 12% en promedio llegan a requerir terapia de reemplazo renal. Y es aquí el punto importante, dado que si estos pacientes llegan a necesitar esta terapia, la mortalidad puede llegar hasta el 80 o inclusive superior en algunos otros trabajos un poco más heterogéneos a la evidencia actual. Entonces, por eso es muy importante comprender la condición de la patología para poder hacer un abordaje y tener un impacto en la mortalidad en cuidado intensivo en esta condición. Y, como siempre, las estrategias de prevención siguen siendo un factor muy importante, tanto antes de la quemada como después. Y por eso es la relevancia de este tema para entenderlo. Entonces, cuando comenzamos, fíjense que a pesar de que la incidencia es de un 58% en este trabajo, un metaanálisis, por suerte, el 60% de la lesión renal se presenta en estadios 1, los cuales pues es aquí donde nosotros vamos a hacer la intervención tempranamente y vamos a prevenir que progresemos a los otros estadios como el estadio 2 y 3, los cuales tienen un impacto en mortalidad de manera importante. Pero cuando nosotros hacemos o entramos en un grupo más específico y determinamos y clasificamos el paciente quemado con quemaduras mayores, en el cual vemos cómo la incidencia de la lesión renal aguda puede cambiar en qué sentido. O sea, a mayor proporción de quemadura, de tejido de superficie quemada, la incidencia de los estadios de la enfermedad renal aguda se invierte y puede duplicarse estadios 3, los cuales estos pacientes van a tener una mayor mortalidad. Y es aquí donde, como ustedes pueden fijarse en esta tendencia, la mortalidad en los pacientes con quemadura de superficie mayor al 40 y entre el 10 y el 40%, miren cómo se duplica en aquellos que desarrollan la lesión renal aguda para estadios 3 y que necesitan terapia de reemplazo, llegando alcanzando la mortalidad que previamente les mencioné, alrededor de un 80%. Entonces, de esta manera, teniendo en claro cuál es el impacto de la lesión renal aguda en los pacientes quemados, tenemos que identificar cuáles son los que tienen riesgo. Primero, el porcentaje de superficie de quemado, el cual muchos trabajos toman un punto de corte mayor al 20%, y esto nos da un riesgo con un R del 15%, y fíjense los factores de riesgo importantes: paciente ventilado, paciente con superficie mayor al 20%, paciente que ha tenido una quemadura con compromiso de la vía aérea. Estos factores me van a impactar como un factor de riesgo con una probabilidad estadísticamente significativa muy alta, las cuales a nosotros nos debe activar las alarmas para pensar que este paciente va a desarrollar una lesión renal aguda. Y fíjense que en este trabajo, de un metaanálisis reciente, como cuando empiezan a identificar los factores de riesgo principales, el impacto que tienen estos 4 primeros, como ventilación mecánica, la escala AXI, por lo cual es muy importante realizar el momento de ingreso de los pacientes, el SOFA score, el porcentaje de superficie y la rhabdomiólisis identificada con ciertos valores que vamos a mencionar más adelante, me dan un factor predictor muy alto y clasifican a estos pacientes como un riesgo alto que desarrollan lesión renal aguda. Entonces, teniendo claro esto, ahora nosotros, ¿cómo definimos esta condición de lesión renal? Desde trabajos muy viejos, desde 1988 hasta la época, digamos que lo que siempre nos ha marcado cómo identificar una lesión renal como clínicos y es el gasto urinario, el cual
cuando hay una tendencia a disminuir, y la elevación de la creatinina es lo que nos hace pensar, tenemos un paciente que está cursando con una lesión renal aguda. Pero fíjense cómo en esta definición, el punto de pasar de no tener una lesión renal aguda a una lesión renal aguda y a la condición de una enfermedad renal aguda, cual lo diferencia simplemente en la brecha de tiempo, ¿cierto? Da paso, si no intervenimos o si requiere la intervención, a que estos pacientes desarrollen la enfermedad renal crónica. Y es de esta manera como nosotros miramos en el punto de vista histórico desde 1950 hasta la fecha, cómo los modelos conceptuales de la definición y la identificación de la lesión renal aguda no se presenta un cambio significativo, sino simplemente en el concepto de la definición, hasta que llegamos a un punto en el cual no solamente identificamos, sino la severidad es un factor muy importante en el desenlace de estos pacientes, y las intervenciones aquí son importantes, dado que pues una a otra me va a determinar pasar de un estadio uno a otro y la necesidad de terapia de reemplazo. En la actualidad aparecen conceptos mucho más profundos, ¿ciertos? En el cual me explican los mecanismos y aparecen ya los conceptos de los famosos PANS y DANS, en el cual nos van a involucrar en este concepto de los DAN en la situación específica de los quemados, y es donde aparece actualmente el modelo conceptual de la lesión renal aguda, en el cual involucra un concepto clínico, un concepto bioquímico, un concepto celular, y de esta manera el molecular, y agrupándonos a todos, aparecen los famosos biomarcadores, en el cual pues a través de la identificación y el diagnóstico temprano, y con el grupo de nefrología de terapia de reemplazo renal, hacemos la identificación de estos pacientes. Pero cuando nosotros revisamos toda la evidencia actual hasta la actualidad de lesión renal aguda en pacientes quemados, fíjense que lastimosamente todos los estudios utilizan o utilizaron la escala Rifle y, como más reciente, el famoso Akin, para identificar y definir la lesión renal aguda, en el cual digamos que los marcadores o los determinantes importantes para la definición e identificación son el tiempo de duración, ¿cierto? Criterios funcionales, en el cual usamos la creatinina, en el cual se puede presentar una elevación mayor al 50%, y la definición del tiempo de lujuria mayor a 6 horas, mientras que con los criterios estructurales en lesión renal aguda no aplica, dado que pues, es nuestro concepto a identificar temprano en los pacientes quemados, ¿cierto? La diferencia aquí ya en lo que es la enfermedad renal aguda difiere un paso de tiempo que es mayor a 7 días y menor a 3 meses, en presencia de otros criterios ya con tasa de filtración glomerular por debajo de 60, y la presencia de ciertos marcadores de daño renal como la albuminuria, la hematuria, la ecocituria, y la enfermedad renal crónica, que no hace parte de nuestro enfoque en el día de hoy, por lo cual damos paso a la siguiente. El siguiente punto, que es la etiología. Cuando nosotros revisamos lesión renal aguda en cuidado intensivo, fíjense que si revisamos todos los trabajos más significativos desde el AKI-EPI, el FANICE y el BEST-KINET, el cual vemos que la principal etiología en estos tres trabajos significativos ha sido la sepsis, la hipovolemia y el shock cardiogénico como los principales determinantes o etiologías de la lesión renal en este contexto. Pero cuando nosotros entramos en el paciente quemado, fíjense que aquí es muy importante esta clasificación que me parece muy interesante. Este trabajo lo define como temprano y tardío. Si hace referencia a la manifestación de la lesión renal aguda en los primeros 3 días y después de los 3 días, inclusive algunos trabajos lo llevan hasta 5 días como la lesión renal aguda temprana en el paciente quemado. Y miren que los principales determinantes en la fase temprana es la hipovolemia, la presencia de reactantes inflamatorios, la desnaturalización de proteínas asociada a la fisiopatología del paciente quemado, el desarrollo de la rhabdomiolisis y la disfunción cardíaca, dado que el paciente gram quemado puede desarrollar disfunción cardíaca asociada a los famosos DANS, el cual pues no entraremos en profundidad. Y ya con las causas tardías de la lesión renal, entra el tema de las sepsis, la disfunción multiorgánica, la sobrecarga y la nefrotoxicidad asociada a los medicamentos que usamos en estos pacientes. Entonces, recalco mucho en estos puntos, tanto en la fase temprana y en la fase tardía, dado que
estos van a ser unos factores muy importantes para nosotros identificar y hacer parte de nuestro abordaje terapéutico en caso que nos enfrentemos en esta condición. Entonces, ¿cómo hacemos ya sabemos la importancia de la lesión renal aguda, identificamos cuáles son las causas importantes, sabemos cómo diagnosticarlo y abordarlo y la importancia que tiene en mortalidad esta condición. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a hacer cómo hacemos el aproximaje clínico. Digamos que desde el momento práctico y clínico, y esto va limitado de pronto a la utilidad de ciertos recursos en la unidad de cuidado intensivo, nos vamos al abordaje desde lo clínico hasta un poquito más avanzado con los biomarcadores. Entonces, partimos del gasto urinario, ¿cierto? Y la creatinina, los cuales son unos indicadores indirectos de la disminución de la función renal aguda, y utilizando las escalas de Akin o Trifle en algunos estudios, porque la KDIGO no está validado en pacientes quemados, desde el punto tan simple, desde la ojimetría de la orina, desde orinas claras o orinas colúricas para identificar ciertas patologías específicas, hasta los marcadores tempranos, los famosos biomarcadores que entraremos en detalle. Entonces, cuando vamos al punto de vista clínico, ciertos signos como hipotensión, taquicardia, o algo tan fácil como mirar la característica de la orina que les mencionaba, hasta la famosa biopsia a la mano que tenemos nosotros del riñón, que es un simple análisis, uroanálisis, perdón, en el cual nos puede regalar o dar mucha información sobre condiciones desde hipovolemia, ¿cierto? Desde una condición, desde una necrosis tubular aguda por la presencia de cilindros granulados, o la presencia de una posible rhabdomiólisis, identificando los famosos cilindros pigmentados. Esto nos va a ayudar a identificar de una manera temprana clínicamente. Ahora, cuando pasamos al abordaje de los marcadores de la función renal, como la creatinina tiene un problema muy importante, y es que es un marcador indirecto de la función renal, dado que el problema de la creatinina es que fíjense que para que la creatinina se eleve 2 veces se necesita que se disminuya más o igual al 50% de la función renal o de la tasa de filtración glomerular, perdón, para que se manifieste. Por eso es que la creatinina es un marcador muy tardío, además de otros factores que me pueden modificar, como la extensión de la quemadura, la fiebre, el trauma asociado a la inmovilización me puede alterar, y la percepción exacta del compromiso de la función renal no se ve reflejado a través de la creatinina, lo cual mira es la tasa de filtración de la misma. Entonces aquí es donde aparecen los famosos biomarcadores como el Enegal y el famoso de la molécula de lesión renal aguda tipo 1, en el cual son marcadores de injuria tubular, ¿cierto? Y nosotros podemos llegar a medirlos, y de una manera mucho más temprana y oportuna podemos identificar la lesión renal aguda. Y fíjense que el tiempo de elevación en comparación a la creatinina es casi que de horas y minutos para que se eleve y se manifieste, para identificar los pacientes que están en riesgo de lesión renal aguda. Y es aquí donde vamos a hacer hincapié, dado que los principales trabajos que se encuentran en el momento son con el uso del Enegal y la famosa molécula KIM tipo 1. Y fíjense como en este trabajo el uso de la interleuquina 1, el 18, perdón, y asociado a la KIM, son 2 moléculas de injuria renal que se miden en orina en este trabajo, y pudo identificar de una manera muy sensible y específica, inclusive al combinarlos. Mírense cómo en esta curva ROT el punto se subió hasta 0.98 con una predicción muy alta para nosotros identificar los pacientes que están cursando con una lesión renal aguda. Además de otro trabajo con el uso del Enegal, en el cual, miren, compararon la creatinina y las estatinas versus el Enegal, el cual ese trabajo quería mirar el diagnóstico temprano y la mortalidad, pero lo importante, lo quiero resaltar de este trabajo es, fíjense cómo el Enegal, de una manera muy oportuna y temprana, me pudo identificar a aquellos pacientes que cursaron con lesión renal aguda desde las primeras 48 horas de que cursaron con la lesión renal aguda. Hay una elevación y una identificación mucho más temprana de los pacientes que están cursando con lesión renal aguda. De esta manera, como con estos puntos de corte, nosotros podemos usar estos biomarcadores para la identificación temprana. El problema de esto es que no todas las instituciones disponemos de estos biomarcadores, y pues es la limitante que tenemos hasta el momento. Ahora, teniendo claro el diagnóstico, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces,
Fíjense que siempre la condición que nosotros queremos en esos pacientes es mantener el estado eubulémico. Entonces, teniendo claro que prendemos alarma, ¿en qué sentido? Tenemos un paciente que tiene factores de riesgo como gran quemado, más de 20%, ventilación mecánica, lesión por inhalación, la presencia de un AXI elevado de alto riesgo, lo cual, o que ya identificamos la lesión renal, eso nos debe prender la alarma y nosotros tenemos que primero tomar todas las medidas de prevención, evitar nefrotóxicos, optimizar metas de presión arterial media, ¿cierto? Y si se dispone, lo cual es algo que en muchos escenarios se ha limitado, la monitoría hemodinámica multimodal es un factor muy importante para identificar y nosotros llegar a que nuestros pacientes a este punto, la eubulemia, ¿cierto? Es aquí donde jugamos con la monitoría tanto invasiva, ¿cierto? O la no invasiva, como el gasto urinario, el uso de la ultrasonido, si el ultrasonido si no lo permite, o la presencia de monitoría continua invasiva a través de volumen de aureola sistólica, la presencia del famoso EGWE, inclusive la monitorización de la PIA, la presión intraabdominal en los pacientes que tienen factor de riesgo o que tienen un alto riesgo de síndrome compartimental. Nosotros utilizamos todas esas herramientas en los pacientes de alto riesgo o que están cursando con la lesión renal, tratando ya a este punto, la eubulemia. Y en la presencia de signos clínicos como hipotensión, que es el escenario de hipovolemia, nosotros nos seguimos ayudando de estas herramientas, identificamos los dos escenarios, o el paciente hipotenso o el paciente hipertenso, el cual nos condiciona la condición de hipovolemia o la hipervolemia, y jugando con esta manera, en el cual miren la monitoría usando estas medidas estáticas de monitorización hemodinámica y de estados de volemia y posible respuesta a volumen, nosotros nos ayudamos a través de esas herramientas para condicionar un paciente volémico y en caso que identifiquemos una condición de hipovolemia, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacer uso de lo que ya hemos mencionado, las estrategias de reanimación, la optimización de la perfusión, el uso de los vasoactivos, el uso de los coloides, e inclusive si una condición de sepsis, pues el uso temprano de antibióticos en caso que lo sospechemos, y en los casos ya de hipervolemia, pues nosotros nos hacemos uso clínico de la presencia de signos congestivos, la presencia de síndrome compartimental, la disminución de la oxigenación, los cuales nos traducen signos de hipervolemia y conceptuamos la intervención como el uso de diuréticos, el uso del relajante neuromuscular en caso de un síndrome compartimental, inclusive la descompresión en el caso sea necesario la laparotomía en los pacientes que ya es un síndrome compartimental muy severo, y ya por final o por último la terapia de reemplazo renal, el cual pues no es el punto que queremos llegar, pero a veces llegamos allá. Entonces, con respecto a la terapia de reemplazo renal, pues no hay mucha evidencia. Lo único que me pareció interesante es, miren, donde cual comparan este trabajo el uso de la continua versus la convencional de manera temprana, y fíjense que parece que usar la continua cuando los pacientes ya lo necesitan tiene un impacto muy positivo tanto en la mortalidad durante toda la hospitalización y la mortalidad al tiempo, a los 28 días en el cual miraron en este trabajo. ¿Listo? Entonces, con respecto, ya para finalizar el pronóstico de estos pacientes que llegan a la necesidad de terapia de reemplazo renal, es muy pobre dado que la mortalidad llega hasta el 80% lastimosamente, y esto se muestra en este trabajo, este metaanálisis, y lastimosamente a largo tiempo en los que necesitan la terapia de reemplazo y en los estadios más avanzados, fíjense que la sobrevida es muy baja y además la necesidad o la probabilidad de recuperación está alrededor del 24%, con una evidencia muy pobre realmente porque solamente fueron un trabajo de 41 pacientes, en el cual pues nos muestra que lastimosamente es una condición a tener en cuenta en los impactos de posible recuperación y calidad de vida a futuro cuando se necesita la terapia de reemplazo. Muchas gracias y eso era todo lo que tenía para